soy del área de tecnologías de información y no conozco todavía qué tiene mi organización implementada. Vamos a dar 5 segundos más para culminar las votaciones. Perfecto. Bien. Observemos, según la encuesta, cómo se encuentra distribuida un poco. El 13% tiene una estructura básica, un 26% se encuentra todavía con estructuras en sitio, pero de un modelo intermedio, el 17% ha migrado a la nube y tal como pensábamos, la mayoría de compañías se encuentran dentro del modelo híbrido que tenemos en una organización. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de los mecanismos de defensa que tenemos para cada una de estas infraestructuras. Entonces, lo primero, si tengo una estructura completamente básica, es decir, que no he invertido en material, en esquemas de seguridad, en un firewall, sino dentro de mi organización, el único mecanismo que tengo de defensa es el fortalecimiento de los empleados. Es decir, tengo que convertir al empleado en un guerrero que sepa cómo defender a mi organización. Por lo tanto, un usuario puede pasar de ser el factor más vulnerable dentro de una organización a ser la primera línea de defensa. Sin embargo, un funcionario que no es técnico no se forma solo. Necesita de herramientas para poder combatir. La primera herramienta que tiene para combatir son las contraseñas de acceso, es decir, todo secreto tiene una llave guardada. Tengo el cerrojo para acceder a ese secreto. Si tengo una llave débil, es muy fácil ingresar. Pero si tengo una llave fuerte, muy probablemente así los ciberdelincuentes lleguen hasta la puerta de mi casa, no van a poder ingresar porque mi llave es fuerte. Por lo tanto, es importante hacer la gestión de las contraseñas a nivel de los funcionarios. Y en auditoría todavía encontramos funcionarios con contraseñas 1, 2, 3, 4 o con la contraseña pegadita al computador donde cualquier persona, el amigo, el compañero o cualquier persona que entre a la organización puede ver mi contraseña de acceso al sistema de información. La segunda herramienta con la que debemos dotar a los empleados es con un buen escudo. Toda compañía en el mínimo esfuerzo que debe realizar para invertir es en un buen antivirus o en un endpoint. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mecanismo que yo tengo para defender los equipos de los ciberdelincuentes. El tercer mecanismo que tengo es, necesitamos capacitar al especial, necesitamos capacitarlo en mecanismos de defensa, que sepan cuáles son las principales prácticas de ciberdelincuencia y de esa manera se encuentren alertas. Y por último, tener claramente establecidas las políticas de seguridad dentro de una organización. Cuando un funcionario sabe qué puede y qué no puede hacer, cuál es mi política de seguridad a nivel organizacional, tiene las cosas claras y no va a tener errores en su funcionamiento. Otra parte que es muy importante a nivel de una arquitectura básica y enseguida las intermedias es tener los planos de mi organización. Si no conozco cómo es mi organización, muy probablemente voy a tener, y recordemos lo que decía el arte de la guerra, ¿no? Si no me conozco a mí mismo, tengo toda la probabilidad de perder. Por lo tanto, es importante saber cuál es mi puerta de acceso, mi puerta gigante, qué tan fortalecida se encuentra, cuáles son mis pequeñas puertas de abastecimiento por las cuales pueden ingresar esos ciberdelincuentes. Para eso tengo que tener un buen inventario de activos. Nosotros cuando hacemos auditoría molestamos mucho con los inventarios, pero no solamente con los inventarios de computadores, sino también de las listas de aplicaciones, de los programas que debo instalar en una organización, ¿sí? Y muchas organizaciones no han hecho el proceso de poder indicar a los ingenieros que las instalan, mire, este es el listado de aplicaciones que usted puede instalar en un computador. Muchos ingenieros muchas veces bajamos software gratuito de internet y lo instalamos por algún motivo y observamos que existen muchos programas que por sus versiones tienen vulnerabilidades y sin embargo los seguimos instalando. Entonces, por eso es tan importante tener un listado de aplicaciones autorizadas dentro de una organización para poderlo realizar. Es importante que los funcionarios
sepan qué pueden y qué no pueden instalar dentro de sus computadores y que tengan algunos accesos restringidos, porque de esa manera sé que no puedo descargar ningún virus a mi computador. Y por último, si no logro tener un plano dentro de mi organización, nosotros recomendamos la realización de una prueba de vulnerabilidades, una prueba técnica realizada para conocer qué vulnerabilidades tengo dentro de mi organización y poder empezar a realizar ese plano que necesito tener dentro de mi organización para conocerlo. Cuando soy a un segundo nivel, es decir, a una compañía intermedia, además de lo anterior, es decir, no quiere decir que la intermedia no deba cumplir lo anterior, también debe cumplir lo anterior, pero adicionalmente a eso, debo fortalecer a mi grupo de defensa, es decir, a mi grupo de ingeniero y dotarlos con herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar. Yo no puedo mandar un guerrero a pelear sin un escudo y una espada. Por lo tanto, las herramientas que necesitan los ingenieros son las herramientas de monitoreo, es decir, poder saber qué está pasando dentro de mi organización. Segundo, herramientas técnicas para la administración de políticas de seguridad. Y dentro de estas herramientas técnicas se encuentran las consolas de antivirus, ¿sí? Que es el mecanismo más, digamos, más propicio, que está más a la mano de una organización de tamaño mediano, que no supera tanto los costos a una organización, donde yo puedo empezar a administrar esas políticas técnicas de seguridad de la información. Voy a poner un ejemplo. Si en la política de seguridad de la compañía indica que los funcionarios no deben tener acceso a las memorias USB, ¿cuál es la herramienta que yo le estoy dando a mi ingeniero para poder bloquear las memorias USB? Entonces, estas son las herramientas técnicas para la administración de políticas de seguridad. Tercero, tener planes de contingencia. Planes de contingencia, ¿por qué? Porque si por algún motivo el ciberdelincuente llegó a debilitar mi organización, hizo una negación de servicios, yo tengo que establecer un plan de contingencia establecido para poderlo realizar. Otro mecanismo con el cual yo puedo dotar a mis ingenieros es a través de los mecanismos de cifrado. Es decir, cuando yo tengo comunicaciones con el exterior, ¿cómo lo hago? ¿De manera abierta o de manera cifrada? Y ahí empiezan a fortalecerse todos los mecanismos de SSL. En este momento, pues, es casi obligatorio que todos los correos electrónicos vayan por puestos de mecanismo cifrado, ¿sí? A través de estos protocolos. Entonces, son herramientas que requieren los ingenieros para poder trabajar. Y por supuesto, la adquisición de un firewall, ¿cierto? Si ya sabemos que es una estructura intermedia, quiere decir que me encuentro en la mitad y que tengo por lo menos un mecanismo de protección. Sin embargo, es algo muy importante y es, ¿qué tan seguro se encuentra su firewall? Es decir, mi firewall corresponde a una pequeña barrera, es un firewall antiguo, sin actualizaciones. Ya lo tengo y lo he adquirido hace un par de años o unos 3 o 4 años y efectivamente se encuentra protegiendo mi organización, pero no le he hecho actualizaciones hace 2 o 3 años. O realmente tengo un firewall de última categoría donde es una barrera de protección para mi organización para defender ese secreto. Pues la única manera de poder conocer qué tan fortalecido se encuentra esa barrera de protección es a través de las pruebas de ethical hacking. Cuando en mi organización no tengo claridad de qué tan bien se encuentra mi firewall, es importante realizar estas pruebas para saber qué huecos de seguridad se encuentran dentro de mi organización. Aquí agradezco a todos los participantes con esta pregunta. ¿En su organización ha realizado pruebas de vulnerabilidad o de ethical hacking? Entonces voy a dar unos segundos para realizarlo.
Bueno, voy a dar unos segundos para finalizar la votación. Bien. Entonces, voy a compartir los resultados. Observemos lo siguiente. El 26% de los votantes ha realizado una prueba de vulnerabilidad, el 4% ha realizado pruebas de ethical hacking, el 14% ha realizado ambas y el 56% no ha realizado ninguna de las dos. Bien, entonces, ya con el objetivo de resumir cuál es el foco de un proceso de auditoría en tecnologías de información y teniendo en cuenta que es la combinación de esos tres aspectos, entonces quiero resumir cuáles son los aspectos más relevantes. El primero, revisar la gestión de las contraseñas que tengo al interior de mi organización. Tener un endpoint o un sistema de protección para los equipos. Tercero, capacitar al personal no técnico. Realizar políticas de seguridad clara para el interior de la organización. Tener claridad en los inventarios de activos. Realizar pruebas de vulnerabilidad en caso de no conocer dentro de mi organización. Capacitar al personal técnico correspondiente, es decir, a mis ingenieros. Y cuando quiero hablar de capacitación del personal técnico, es capacitación en materia de seguridad de la información, ¿no? Normalmente los administradores de red, los administradores de infraestructura, pues tienen amplios conocimientos a nivel de comunicaciones. Cuando estamos hablando de la capacitación del personal técnico, es en materia de seguridad de la información, porque es un proceso transversal para todos los ingenieros. Tener herramientas de administración y monitoreo, tener planes de contingencia o de continuidad, tener comunicaciones cifradas, implementar un firewall y por último, las dos externas, otras dos externas que son realizar pruebas de ethical hacking y hacer un plan de auditoría. Entonces,